Invitamos a Edgar Calderón, el presidente de la Plataforma por la Vida, presidente de Bolivia. Entonces los acompaña. Muchas gracias, Edgar. Un gusto. Bienvenido al santuario. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo un tema tan importante como este. En mi labor de presidente por la vida, de presidenta por la Plataforma por la Vida y la Familia, he tenido la oportunidad de estar prácticamente en todo el país hablando de estos temas, en el extranjero también, y como vamos a ver en la presentación, hemos podido documentar bastante lo que está sucediendo a nivel local, pero también a nivel internacional, con este tema que a veces parece un poco desconocido, fundamentalmente cuando entramos en contacto con muchos grupos eclesiales, con muchos grupos parroquiales, y les decimos, digamos, que tenemos que hacer una marcha o tenemos que impulsar una ley. Muchos creyentes nos dicen, ¿pero qué es ser provida? No entiendo mucho, o a veces tienen ideas muy erróneas y desinformadas por los medios de comunicación y nos dicen, ustedes son los antiderechos. Ustedes son los ultratradicionalistas, los ultraconservadores de la ultraderecha. Entonces, siempre es importante generar este tipo de espacios para combatir esa desinformación que existe y contrastar la información que hasta el momento, lamentablemente, es hegemónica en nuestro país. Bien, sin más prolegómenos, vámonos a examinar el tema en cuestión. Como bien lo habíamos dicho, la charla se denomina Ser Provida, la opción valiente de este tiempo. Y vamos a iniciar revisando qué significa ser provida, básicamente. Ser provida significa creer que la vida humana comienza en la concepción y debe ser protegida desde ese momento hasta la muerte natural. Esta postura se fundamenta en el principio de que toda vida humana tiene una dignidad y un valor intrínseco y un derecho a la vida que no puede ser negado independientemente de las circunstancias. Básicamente eso, en términos generales, significa ser provida. Ahora vamos a ir a un desglose de estos aspectos. Bien, existen ciertos principios fundamentales del movimiento provida. Primero, el niño por nacer tiene derecho a la vida. Se considera que el embrión o feto, términos que por cierto se usan de manera despectiva, ¿no? Se dice, las feministas dicen el feto, como un adjetivo peyorativo, como si ser feto no fuese parte del desarrollo natural del ser humano. Decir el feto es como decir el adolescente, o el adulto, o el anciano. Nadie diría que si decimos, ahí hay un adolescente, le estamos quitando el rango de humano. Estamos describiendo una etapa en la vida del ser humano. La etapa fetal es una etapa del desarrollo del ser humano, tanto como la etapa embrionaria. Eso está en cualquier libro de embriología. Bien, es un ser humano con derechos inherentes, intrínsecos, que no vienen desde afuera, que son propios de esa persona. Ya vamos a revisar el fundamento teológico, el fundamento filosófico y científico de ello. El más importante de los cuales es el derecho a no ser asesinado intencionalmente. Básicamente,
ningún Estado puede dar derecho a la vida, porque la vida es un hecho natural. Todos estamos vivos en este momento no gracias a que un Estado, un gobierno, un presidente, un ministro ha decidido darnos vida. Es una condición inherente. El derecho es a no ser asesinado intencionalmente. El derecho que tenemos es a que nadie nos quite la vida que tenemos, ¿sí? Ese derecho sí debe garantizarlo el Estado, porque el Estado es el aparato que monopoliza el control de la violencia dentro de un Estado. Esa es la labor del Estado, por eso el Estado da justicia y da seguridad a la población. Bien, el movimiento Provida promueve la prohibición del aborto, la oposición a la legalidad y a la despenalización del aborto en cualquier circunstancia, incluyendo en casos de violación, incesto, pues se considera moralmente inaceptable. Ya vamos a entrar a analizar este tema de la violación, que es básicamente un caballito de Troya que utilizan los grupos feministas para abrir el debate sobre el aborto y para abrir la legislación de los países a todas las causales, por pobreza, por situación psicológica, por daño emocional, por cualquier cuestión. A partir de esta palabrita se genera lamentablemente una desprotección al bebé por nacer. También tenemos énfasis en la dignidad de cada vida, creer que todas las vidas tienen el mismo valor y que es incorrecto terminar con la vida de un niño por nacer, por considerarlo un inconveniente por motivos económicos. ¿Sí? Toda vida tiene un valor intrínseco, por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios y porque Jesucristo vino al mundo y murió por todos los seres humanos. Eso nos eleva ontológicamente desde un punto de vista filosófico. Jesús no murió por los animalitos, por las piedritas, por las plantitas, murió por los seres humanos y eso nos elevó como especie, como criaturas. Bien, también hablamos de la responsabilidad social, saber que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger y apreciar la vida humana desde su inicio y que el aborto pone fin a esa vida valiosa, única e irrepetible. También vamos a profundizar en estos conceptos. Bien, vamos a realizar un acróstico para poder memorizar mejor ciertos conceptos, ciertas palabras que nos van a ayudar a introducirnos de lleno en el término provida. Vamos a utilizar la palabra vida para este acróstico. El primer concepto en el que nos vamos a introducir es valentía. El segundo es identidad imborrable. El tercero es dos vidas importan y el cuarto es el apostolado. Bien, vamos a introducirnos en el primer término, valentía, y vamos a conocer un poco sobre un fenómeno lamentablemente vigente, frecuente y muy generalizado, la invisibilización del ser humano por nacer. Básicamente, la cultura actual está tendiendo a no percibir al ser que está dentro del vientre como un ser humano. Lo perciben como una cosa, como un conjunto de células, lo conciben como cualquier cosa, como una especie de masa amorfa, pero no como un ser humano con dignidad y con valor intrínseco. Para ya ahondar en esto, vamos a revisar lo que significa aborto propiamente. Aborto es la ideología que le llama derecho humano al desalojo forzado y violento del niño concebido de su lugar natural vital, donde se gesta su vida, con el fin de provocar su muerte en su etapa más vulnerable. Vale decir, el aborto es provocar la muerte, es un asesinato forzado, deliberado de una personita que está en el vientre, en su lugar natural de desarrollo, y por eso consideramos que el aborto es algo negativo y no es algo positivo como se está vendiendo actualmente como un tema de justicia social, de derechos humanos, de salud pública. Incluso se dijo como si estar embarazada fuera una enfermedad o algo así.
Bien, vamos a examinar un dato muy importante. ¿Alguien escuchó sobre el caso Roe versus Wade? Exactamente, es un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como bien lo dijo el participante, que promovió el aborto desde 1973. Es un fallo que se basó en un caso de una persona llamada Wade, y es una mujer que fue manipulada y engañada. No vamos a entrar en análisis, si ustedes quieren pueden buscar el caso Roe versus Wade y el trasfondo. Esta mujer se convirtió a la fe católica y murió defendiendo el derecho a la vida de los niños por nacer. Y ella confesó que grupos feministas la engañaron, la manipularon para mentir y decir que ella había sufrido un aborto y había tenido muchas complicaciones, y dar lugar a este famoso fallo Roe versus Wade, que desde 1963 hasta 2022, prácticamente 50 años, aprueba el aborto. Esta captura de pantalla nos indica un dato importante. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula el caso Roe contra Wade y elimina el derecho al aborto en el año 2022, prácticamente 50 años, y vamos a leer ese título. El tribunal abandona 50 años de precedentes y dice que los estados pueden prohibir el aborto por completo. Tras 50 años de aborto en Estados Unidos, más de 62 millones de niños por nacer fueron asesinados. 62 millones. ¿Cuántos seres humanos murieron en el holocausto nazi, en la Segunda Guerra Mundial? 11 millones, 6 millones, hay cifras que dicen 8 millones. ¿Notan que es como un juego de niños en comparación a lo que ha pasado con el aborto solo en Estados Unidos? Bien, vamos a examinar un dato más. Esta muchacha, María Fernández, de España, hizo una investigación con respecto a cómo va el tema del aborto en el mundo. Ella dice, cada año en el mundo se producen 73 millones de abortos, 200.000 al día. En España, según el Ministerio de Sanidad, se produjeron en 2022 98.316 asesinatos a fetos. Esta cifra, por supuesto, se está invisibilizando. Esto está matando más seres humanos que todas las guerras en la historia de la humanidad. Realmente es una atrocidad, pero las noticias no nos dicen nada, los periodistas no nos dicen nada, las redes sociales tampoco, las películas tampoco nos dicen nada, los principales influencers, filósofos a nivel mundial tampoco hablan al respecto. Por eso decimos que el aborto se está invisibilizando. Este crimen se está ocultando deliberadamente de la población. Bien. Vamos a continuar. Lamentablemente en Bolivia también tenemos nuestra sentencia Roe versus Wade. El caso de la sentencia constitucional 206-2014 en Bolivia. Desde el 2014 hasta la actualidad, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia que es manipulada para promover el aborto mediante normativas espurias. Esta sentencia es manipulada, esta sentencia es provida, afirma que la vida inicia en la concepción, pero los grupos feministas tergiversan ciertos textos que se prestan a la ambigüedad, y a partir de esta sentencia se lanza todo un protocolo, todo un sistema de trabajo desde el Ministerio de Salud, y se considera un hito esta sentencia y se promueve lo que se denomina la interrupción de un embarazo. Seguramente ustedes escucharon el término interrupción del embarazo, ¿verdad? Bien, examinemos el término interrupción. ¿Qué significa interrumpir? Cortar, parar, pausar. Allá tenemos un interruptor de luz. ¿Qué función cumple ese interruptor? Cortar la energía. Cortar, pausar el flujo de energía hacia los focos, ¿verdad? Yo lo presiono y se enciende, se reanuda el flujo de energía. Lo vuelvo a presionar y se corta. Entonces,
Utilizando el término interrupción nuevamente, vamos a aplicarlo al caso del embarazo. Una mujer está embarazada, entonces yo introduzco una aguja con una inyección salina que se denomina al corazoncito del bebé en el vientre, introduzco esa sustancia, le reviento el corazón al bebito y le llamo eso interrupción. Sigue la misma lógica. ¿Ustedes creen que ese embarazo se va a poder reanudar? ¿Esa vida se va a poder reanudar? Nunca, ¿verdad? El término interrupción es un eufemismo. Es una palabra que nos aparta de la realidad de lo que está sucediendo. Como habíamos visto, el asesinato es el desalojo forzado y violento de la persona que está en el vientre dentro de la mamá. Así que se están utilizando términos que son engañosos para que a la población no le parezca tan atroz lo que está sucediendo. Pero aquí básicamente lo que se está celebrando es el asesinato de niños por nacer. Según el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica, 1.376 abortos fueron practicados en 2003. Solo lo que está publicado, no los abortos que se realizan de manera clandestina o también de manera socapada. Bien, vamos a avanzar un poco. Por favor, si me ayudan, desde allá no sé qué pasó con la... Allá. Muy bien. Bien. Nuevamente, a partir de esta sentencia constitucional, se lanza este tipo de publicidad por varias instituciones, IPAS, CIES, Mary Stopes, ya más adelante también vamos a hablar de ellas, que promueven el aborto libre, legal, seguro y gratuito, como si abortar equivaliese a sacarse una muela o algo así. Y bueno, te hablan de que el Ministerio de Salud ha lanzado este protocolo y se lanzan propagandas de desinformación hacia fundamentalmente las mujeres para que puedan acceder a abortos. De hecho, si ustedes van a centros de salud actualmente, a los centros de salud estatales, van a ver un letrero con los logos de la ONU, UNICEF o UNFPA o varias agencias de la ONU y del Ministerio de Salud, por supuesto, que dice: si tú has sufrido algún acto de violencia, puedes exigir que se te practique un aborto en ese centro de salud. De hecho, este médico, el 18 de octubre de este año, denunció públicamente que los están obligando a abortar bebés en Bolivia. Esto sucedió en La Paz. En la ciudad de La Paz, médicos revelaron la terrible realidad del asesinato de niños dentro del vientre materno. Esta sentencia constitucional, que no tiene rango de ley constitucional, que no tiene, como vamos a ver, asidero en la legislación internacional, se está promoviendo y está aboliendo la libertad de conciencia. Un médico no puede decir: yo soy católico, mi fe me prohíbe practicar esto y quiero hacerlo. No puede hacerlo porque lo corren del trabajo. Lamentablemente se están violando derechos fundamentales, como nuevamente el de libertad de conciencia en estos temas. Bien, vamos a ver lo que se denomina la industria del aborto. Esto se denomina a veces biopolítica. ¿Qué significará biopolítica? ¿Qué significa la palabra bio? Bien, entonces la biopolítica es la aplicación de sistemas, programas políticos a la vida, al control de la vida de los seres humanos, básicamente. Y más concretamente, a la reproducción de esta vida. Entonces, primero que los gobiernos, ya ciertas organizaciones supranacionales empiezan a ocuparse de cómo se está reproduciendo la población, por qué se está reproduciendo y también cómo manejar esta reproducción. Eso también se denomina globalismo, que es algo que vamos a ver en un momento más.
Y básicamente es importante que revisemos esto en el marco de lo que se denomina la biopolítica o el control de la reproducción humana. El aborto legalizado o despenalizado es una política estatal que solapa una política de control demográfico, de control de población, presente empíricamente en los siglos XX y XXI. Tenemos información, data, de que en el informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en 1972 ya se empieza a hablar de políticas de control demográfico. En el informe Kissinger en Estados Unidos nuevamente en 1974 se empieza a hablar de control demográfico. Luego, existe un incremento del presupuesto de Estados Unidos para el control de la población en el gobierno del presidente Lyndon Johnson, 1964. ¿Alguien recuerda el Plan Cóndor? ¿De qué se trata el Plan Cóndor? Exactamente, es una estrategia de exterminación. En Argentina, si mal no recuerdo, Evita Perón estaba de presidente en esos momentos y ella dijo, en Argentina no entran con ese plan. Pero a Bolivia sí entraron los cascos azules de la ONU y dijeron vamos a vacunar a las mujeres. Y se dieron cuenta que después de las vacunas las mujeres ya no daban a luz. Entonces se empezaron a aplicar políticas de control poblacional por parte de gobiernos y lamentablemente después la ONU en la conferencia del Cairo en 1994 empieza a introducir terminología como salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, interrupción del embarazo, de lo que estamos hablando precisamente. Esto se llama ingeniería social y vamos a ver también lo que es la agenda globalista. Ingeniería social. Ingeniería social básicamente es que un grupo de personas planifican la vida de las demás que están bajo su control como si fuesen hormiguitas, ¿no? Les ponen comidita, las mueven a un lugar, eliminan un grupo, crean una colonia acá. Eso es ingeniería social. La planificación de la vida de los seres humanos por parte de otros seres humanos. Cualquier parecido con la Torre de Babel es pura coincidencia. Agenda globalista. Sé que estamos hablando de términos bastante nuevos, les voy a pedir paciencia para que podamos ir asimilando. Bien, agenda globalista básicamente atiende al término globalismo. El globalismo, en términos sencillos, es la concentración y verticalización del poder político y económico para controlar a los países. Concentración del poder económico y político y verticalización. Es decir, que hay una jerarquía de personas que concentran ese poder. Básicamente, la ONU se ha convertido en una entidad globalista actualmente y tiene una agenda, un programa, un proyecto, un conjunto de planes que se están desarrollando para esto. Bien, vemos en una metáfora, utilizando un iceberg, que en la punta del iceberg, en la parte que es visible, tenemos las agendas de derechos sexuales, salud reproductiva, interrupción del embarazo, también se habla de sobrepoblación mundial, de que el mundo ya está por estallar, de que realmente estamos en una crisis porque los seres humanos somos una especie de depredadores, una especie de virus en el mundo y le estamos haciendo daño a mamá naturaleza. Han debido escuchar mucho ese discurso. Esa tesis se llama malthusiana y la ONU la ha adaptado y la ha aceptado para promover ciertas agendas que vamos a conocer un poco más adelante. Bien, ahora bien, vemos estos términos que son a veces eufemismos, que son a veces nuevamente caballos de Troya, ¿no? Cosas que parecen atractivas, que no revisten peligro inicialmente, pero cuando las examinamos a fondo, sí tienen propósitos ocultos y también un peligro oculto. Bien,
Decíamos que las Naciones Unidas está por detrás de estas terminologías y básicamente las Naciones Unidas opera mediante dos dimensiones. Primero, mediante lo que se denomina la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un conjunto de metas y objetivos que en el año 2015 se lanzan de parte de la ONU para que todo el mundo las cumpla. Por eso hablamos de concentración y verticalización del poder político y económico. La ONU empieza a promover una agenda que tiene 15 años para su cumplimiento, por eso se llama 2030 o 2030. Es desde el 2015 hasta 2030 su implementación, 15 años en los que tienen que aplicarse ciertas metas que ya vamos a examinar en un momento. Bien, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y estas son las 17 metas que tiene la Agenda. Y si alguien puede reconocer alguno de los logos, estas son las agencias de la ONU. Por ejemplo, está UNICEF. ¿A qué se dedica UNICEF? A los niños. UNESCO, Cultura y Educación, ¿no? También está ONU Mujeres, que se dedica a promover a las mujeres. Ajá, lo vamos a ver en un momento. ¿Qué relación tiene ese término, ideología de género, con aborto? Si son cosas distintas o son cosas que tienen que ver una con la otra. En un momento vamos a analizarlo bien. Bien, aquí hay varias agencias, la OIT, está la OMS y demás. No vamos a examinar una por una. Pero es importante que conozcamos que la ONU tiene muchas agencias. Por otra parte, la ONU trabaja mediante ONGs o lo que se denominan organizaciones filantrópicas. ¿Qué significa filantrópico? ¿Qué significa el término filos? Es sin fines de lucro. Ya, sin fines de lucro. Mucha ayuda, mucho apoyo. ¿Qué significa el tema filos? Viene de filial. Hermano. Amor filial. Es un tipo de amor. Está el amor eros, el amor ágape. El filos es un tipo de amor filial, de hermandad, ¿ya? Filántropo significa que ama al ántropo. ¿Qué es el ántropo? El ser humano, ¿ver? Filántropo es que ama a los seres humanos, que ama a todos en su conjunto y al parecer no ama mucho a los niños. Eso es algo medio extraño. Pero bueno, son los famosos filántropos. Open Society Foundation. ¿Alguien escuchó de George Soros? ¿Quién es George Soros? ¿Papá Noel? Uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene una fundación que se llama Open Society, que promueve estas agendas: ideología de género, feminismo, indigenismo, ecologismo, inmigracionismo, multiculturalismo y muchos más ismos. Y bien, este señor gasta millones de dólares y, por cierto, es accionista de la minera San Cristóbal, tiene varios operadores políticos en el país y varios periodistas también que le son muy fieles. Bien, la asociación Bill y Melinda Gates. Bill Gates es el principal promotor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es el principal financiador de la OMS. Y a que no adivinan qué, antes de la pandemia se le ocurrió invertir en inyecciones. Pura coincidencia, ¿verdad? La cosa es que, bueno, ganó mucho dinero con eso y la ONU, el Ministerio de la Salud, nos obligó a todos a vacunarnos y a encerrarnos. ¡Oh, sorpresa! Bien, Rockefeller Foundation, la Fundación Rockefeller, de uno de los hombres más ricos del mundo, promueve la Agenda 2030. Fundación Ford, otra organización de uno de los hombres más ricos del mundo, que es uno de los robber barons, de los varones ladrones de Estados Unidos, también está promoviendo esto. Amnistía Internacional, podríamos enumerar N cantidad de organizaciones internacionales, pero estas son las más visibles. Y está la International Planet Parenthood Federation, algo así como la Federación Internacional de Planificación Familiar.
Ya vamos a examinarla en un momentito y vamos a ver cómo opera en nuestro país. Bien, también tenemos la cooperación inglesa, la cooperación española, la cooperación suiza, la cooperación canadiense, la USAID, que recientemente Donald Trump la desfinanció y varias organizaciones pro aborto tuvieron que cerrar porque estaba promoviendo esos temas. Bien, como ven, esto no es conspiranoico, simplemente que se necesita investigar, indagar a fondo, y si tuviésemos mucho más tiempo, podríamos examinar todos los financiamientos y cómo peso tras peso se va depositando en medios de comunicación, artistas, películas, en leyes, en partidos políticos, en ministerios de educación para promover este tipo de agendas. Bien, vamos a examinar, como les había dicho, los 17 objetivos de la ONU. No vamos a verlos todos porque nos va a tomar demasiado tiempo y tenemos que darle celeridad a esta exposición, pero básicamente los he organizado de esta manera. Existen muchas maneras de clasificarlos, esta es una. Tienen 17 objetivos, algunos que se dedican a las personas, otros al planeta, otros a la prosperidad, otros a la paz y a las alianzas. Estos objetivos se subdividen en 169 metas. Bien, como les decía, no vamos a leer todo esto, pero sí tenemos que anoticiarnos un poquito de qué se trata. El objetivo 1, el fin de la pobreza. El objetivo 2, hambre cero. Objetivo 3, salud y bienestar. Objetivo 4, educación de calidad. Objetivo 5, igualdad de género. Objetivo 14, vida acuática. Básicamente es una carta de buenas intenciones a Santa Claus, que dice vamos a cuidar el mundo, vamos a portarnos mejor, y yo creo que ninguna persona con sentido común diría, ok, no acabemos con el hambre, no luchemos contra la pobreza, no busquemos el bienestar de las personas, de los varones y mujeres. Pero nuevamente, si vemos más de cerca, particularmente estos 3 objetivos, nos vamos a dar cuenta de unos aspectos sumamente curiosos. Cuando examinamos el objetivo número 3 y sus metas, vamos a encontrarnos recurrentemente los términos salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, interrupción del embarazo, todo lo que venimos revisando persistentemente en este sistema de salud y bienestar. Es decir, se está promoviendo la salud del ser humano, eliminando a los seres humanos, eliminando la vida de los seres humanos. Nunca antes la medicina se había atrevido, desde el juramento hipocrático, a atentar contra la vida de los seres humanos y llamar a eso salud. Bien, por otra parte, educación de calidad. Suena bien, ¿verdad? Pero lamentablemente, la visión de la ONU de educación es un poquito sesgada. Si ustedes revisan esto está en internet, en la página de la ONU en español, si ustedes revisan todo esto, les va a tomar unas, quizás, 20 horas, 15, se van a dar cuenta que prácticamente no se habla de la familia en estas metas y objetivos. O si se habla con desdén de la familia, como una institución tiránica, opresora, fascista, caduca, obsoleta. Y se habla muy poco de la religión, prácticamente nada. La cuestión es que cuando se habla de educación se le da al Estado un rol preponderante en la educación. Eso está incluso en nuestra Constitución. ¿Quién educa a los ciudadanos? ¿Quién tiene la responsabilidad de educar en un país? El Estado. Eso, desde la civilización occidental cristiana, por lo menos se sostiene que quien educa a los hijos son los padres. Los principales responsables de educar a los hijos son los padres. Eso incluso está en un artículo de la Carta de Derechos Humanos. Los padres tienen el derecho preferente de elegir el tipo de educación que tienen sus hijos. Ese artículo lo pusieron para que no vuelva a pasar lo que sucedió con los nazis, que se atribuyeron el derecho a educar a los niños y los adoctrinaron con esa ideología. Entonces, para que no vuelva a suceder, dijeron, ok, vamos a rescatar este derecho de los padres a elegir la educación. Pero esto se ha invertido. Ahora es el Estado el que tiene el derecho exclusivo
de elegir el tipo de educación, porque ningún padre puede decir, yo me opongo a la malla curricular actual, yo no quiero que mi hijo lleve educación sexual integral, yo no quiero que mi hijo lleve derechos sexuales y reproductivos. Nadie puede hacerlo porque el Estado de manera hegemónica nuevamente concentra el poder y lo verticaliza. ¿Ya? Bien, eso con respecto a la educación de calidad. Podríamos hablar horas sobre este tema porque realmente es preocupante lo que les están haciendo a los niños en las escuelas. Ahora bien, igualdad de género. Y aquí respondemos un poco a la pregunta, ¿qué tiene que ver la igualdad de género con el aborto? Hace años, en la década pasada, en los años 60, 70, se manejaba el aborto como una agenda separada y la ideología de género como otra agenda, que era incipiente, no estaba muy desarrollada, pero ya estaba teorizándose más, fundamentalmente en la academia, en la Escuela de Frankfurt, en las teorías postmodernas de franceses como Jacques Derrida, Lyotard, Foucault, ya estaban pergeñándose los términos género y pronto se volverían políticas. Eso lo tenemos desarrollado en otra conferencia que se llama El caballo de Troya del género. Cuando quieran podemos agendarla y revisar también eso. Pero en todo caso, el punto es que la igualdad de género estaba como una agenda separada. Pero a partir de la Agenda 2030 empiezan a conjugarse esas agendas. Y particularmente en Bolivia se introducen ambas agendas. ¿Cuál es la relación puntual del aborto con la ideología de género? La ideología de género básicamente tiene dos vertientes. Una que es lo que se denomina la agenda LGTB, la agenda de diversidades sexuales, inclusión sexual, igualdad sexual, ¿sí? Y por otro lado está la agenda feminista, que busca el empoderamiento de la mujer y la deconstrucción del hombre. En términos muy generales, podríamos analizar algunas aristas más, pero eso es lo que se propone. La agenda LGTB promueve relaciones estériles. ¿Por qué? Las relaciones homosexuales entre hombre y mujer, no producen prole, no producen hijos. Son relaciones estériles, de hecho. Naturalmente son estériles. Ahora bien, esa es una agenda. Promover el homosexualismo y el lesbianismo. Hay un estudio de Gallup, que es una organización mundialmente conocida por realizar estudios, investigaciones y encuestas, y esta organización ha detectado que en los últimos 25 años la homosexualidad a nivel mundial, y fundamentalmente en Estados Unidos, donde sigue el estudio, ha crecido desde un 0.2% a un 25%. 25% de los jóvenes actualmente en las escuelas se declaran homosexuales. Hace unos meses yo fui a Cochabamba, una amiga me dijo que hicieron un estudio en el colegio y me dijo que el 60% de los niños se declaran bisexuales. Un 30% se declaran sexo fluido, género fluido. Pueden ser hombres un día, mujeres otro día, y solo un 10% se declaran heterosexuales. Eso está pasando nuevamente en nuestro país, en nuestras narices. Ahora bien, esta agenda de promoción de la homosexualidad nuevamente no produce prole. ¿Cuál es el fin de estas agendas? El control poblacional, que no nos reproduzcamos. Biopolítica nuevamente, ¿sí? Esa es una de las religiones. Ahora, por otro lado, el feminismo. ¿Qué promueve el feminismo? El empoderamiento de la mujer. A título de empoderamiento de la mujer se promueve la masculinización de la mujer. La mujer tiene que ser como un hombre, fuerte, independiente, buscar el éxito público, buscar el éxito empresarial, el éxito académico, ver el rol doméstico como una cárcel, como lo peor que te puede pasar, como una esclavitud. La mujer que se queda en casa es una estúpida, una oprimida, una servil al marido. Se está promoviendo esa idea, que la mujer tiene que actuar como un hombre, y la otra parte. El hombre tiene que desmasculinizarse y feminizarse. Tiene que ser sensible, tierno, delicado, empático. ¿Y qué está sucediendo con eso? Podríamos analizar muchas consecuencias de esto, pero seamos francos. ¿A una mujer saludable y funcional le gusta un hombre afeminado? ¿Le gusta un hombre que se pone a llorar ante los problemas? ¿O le gusta un hombre masculino, fuerte, con propósito, que lidera, que sabe proveer?
Primero, a menos que sea una mujer disfuncional, una mujer que tiene problemas daddy issues o mommy issues, no puede, por los trastornos internos de su familia, no puede identificar un hombre saludable. Va a buscar repetir el trastorno que ha vivido en su familia. Y lo propio, el hombre maduro va a buscar una mujer femenina, dulce, tierna, dócil. Eso es natural. El hombre masculino va a rechazar a una mujer masculina. ¿Por qué? Porque no va a querer llegar a casa y encontrarse una mujer masculinizada que esté queriendo competir, que yo he trabajado, yo he traído la plata, yo aquí estoy animando. El hombre quiere paz cuando llega a casa. Entonces, se introduce ese virus en la sociedad, se inocula ese virus, y ¿qué pasa? Las mujeres empiezan a ver a los hombres como sus rivales, como sus opresores, como seres potencialmente violentos, potenciales feminicidas. Lean la ley 348, se trata de eso. Muchos han debido sufrir en carne propia o ver a sus hermanos o parientes o seres queridos sufrir por esta ley, porque esta ley ve al hombre como el opresor y a la mujer como la oprimida, como un ser de luz que nunca se equivoca. Violencia de género básicamente tiene que ver con que el hombre es intrínsecamente malo y la mujer es intrínsecamente buena. Desde la perspectiva jurídica del género, si un hombre golpea a una mujer, es violencia de género. Si un hombre le rompe una uña en una discusión a una mujer, es violencia de género. Pero si una mujer golpea a un anciano, no es violencia de género. Si una mujer golpea a un niño, no es violencia de género. Si una mujer golpea a otra mujer, no es violencia de género. Es sumamente irónico, pero esa es la legislación que tenemos actualmente y que está rigiendo en muchos países. Bien, esta ruptura en la relación varón-mujer está generando cada vez menos matrimonios. Uno, las mujeres no quieren hombres inútiles y hombres que se hayan quedado en su niñez, que no puedan proveer, que no puedan satisfacer, entonces ya no se está generando familia. Y por otra parte, las mujeres que están adhiriendo a la ideología feminista no quieren casarse con su opresor o con su verdugo. Así que están eligiendo cada vez quedarse solteras. Ya más adelante vamos a ver un estudio sobre eso, ¿sí? Exacto, el fenómeno de los perrijos, ¿verdad? Se está dando mucho esta idea de que, bueno, para proteger el planeta, mejor tengamos perros y tratémoslos como hijos. Y bueno, es un fenómeno que podríamos analizar a profundidad, pero no quisiera sacarme mucho acá. Bien, espero que haya quedado clara la relación entre aborto y ideología de género. Son maneras de controlar la población, de regular la reproducción de los seres humanos, ya sea vía homosexualismo, de varón y de mujer, o vía feminismo, que hace que peleen el varón y la mujer y que se deconstruyan ambos y que se deformen en su identidad y que sean incapaces de generar matrimonio y familia. Esa es una crisis muy fuerte que está ocurriendo actualmente. Bien, volvamos a lo que queríamos ver, el globalismo. Globalismo básicamente es nuevamente la concentración y verticalización del poder político y económico en organizaciones supranacionales como la ONU. Hay varios, el Foro Económico Mundial, está el Club de Roma, varias organizaciones que quieren planificar el futuro de la humanidad. Entonces la ONU se convierte en una especie de supranación. ¿Qué significa el prefijo supra? Exacto, por encima de, arriba de. Una nación que está por encima de las demás naciones y quiere es una nación sin asiento territorial, no tiene un territorio específico la ONU, pero poco a poco se está constituyendo una especie de nación que está por encima de las demás en términos políticos y económicos. Bien, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se están convirtiendo en una especie de supraconstitución. Esta agenda influyó mucho cuando se estaba generando en los procesos que sucedieron en Bolivia en la creación de la nueva constitución. Yo tengo un amigo asambleísta que participó y me dijo que venían asesores de España particularmente y de otros países a la asamblea, tenían entrada VIP. Y a los asambleístas indígenas, porque tuvimos muchos asambleístas indígenas originarios y todo ese discurso indigenista, ¿no?
entraban y les decían, introducí este término género, yo te voy a regalar una camarita digital. Esos tiempos, 2009, estaban de moda las cámaras digitales, estaban llegando recién. Y les decían, te voy a regalar una camarita si tú introduces o si tú apruebas y votas a favor de que vaya este texto de la Constitución. Es decir, fue una Constitución muy amañada, muy manipulada, una imposición del extranjero y básicamente se introdujeron muchos conceptos. Bolivia fue uno de los primeros países de Hispanoamérica, más bien fue el primero de Hispanoamérica, el segundo hispanohablante, que introdujo el término género en su constitución. Eso implica que todas las leyes salen con perspectiva de género de manera transversal. Bien, y luego están el sistema de Naciones Unidas, las agencias, los departamentos, las oficinas, los fondos y programas que se convierten en supraministerios. UNICEF se convierte en el Ministerio de la Niñez. La UNESCO se convierte en el Ministerio de Educación y Cultura. ONU Mujeres se convierte en el Ministerio de la Mujer. Y así, la Organización Internacional del Trabajo se convierte en el Ministerio de Trabajo. La OMS, ¿en qué ministerio se convierte? Salud, ¿verdad? Entonces, así empieza a funcionar la ONU ya desde el lanzamiento de la Agenda 2030. ¿Lo conocen este señor? Se los presento, es el encargado del UNFPA, del Fondo de Población y Vivienda en Bolivia. Su nombre es Pablo Salazar Canelos. ¿Recuerdan que el año pasado se realizó un censo en Bolivia y la población reclamó mucho porque éramos muy pocos, habíamos crecido muy poco? Y bueno, este señor dijo, no se alarmen. Sobre la tasa de fecundidad, esta baja es un indicador de avances de género en la sociedad boliviana. Es decir, no estamos creciendo, no nos estamos reproduciendo, porque la agenda de género está teniendo éxito. Como dicen en derecho, a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿verdad? A los pro vida, a los pro familia nos decían conspiranoicos, ustedes están ahí divagando con ideas extrañas, pero bueno, acá tenemos a estas personas que de manera totalmente cínica nos están diciendo, bueno, ustedes están dejando de reproducir y eso es bueno para nosotros. Bien, la agenda de género tiene muchas aristas, como les decía, el aborto es una, pero bueno, vamos a revisar algunas metas hasta 2018. En derechos sexuales, avance 66%. En identidad de género, 69%. Educación con ideología de género, 12% en 2018, antes de que se revise la malla curricular. El avance actual debe ser de un 50% más o menos. Salud sexual y reproductiva, 64%. Aborto, concretamente, 66%, porque ya para 2018 ya teníamos la sentencia constitucional 206-2014, de 2014. Violencia de género, 94%. La ley 348. Es decir, son distintas políticas que se van conjugando para ir afectando mentalmente a la población e irla condicionando y disponiendo para ciertas conductas. La Defensoría del Pueblo, hace unos años atrás con la señora Nadia Cruz, lanza el protocolo de interrupción legal del embarazo, promoción irrestricta del aborto. Interrupción legal. En muchos países no se habla de que el aborto es legal, es absurdo hablar de que el aborto es legal, ni siquiera se podría hablar de que es algo que no está penalizado. En Bolivia está penalizado el aborto y estos señores empiezan a hablar ya de interrupción legal del embarazo. Eso es ya aberrante y dice mucho de cómo anda nuestra justicia. Bien, en Chuquisaca, la Defensoría del Pueblo gestiona interrupción legal del embarazo de una niña. Esto pasó en Sucre hace un par de años. Esto en Santa Cruz, se interrumpió el embarazo de la niña violada en Monteagudo. Interrumpen embarazo de otra niña de 12 años en Sucre. Y así, a nosotros nos llegan permanentemente estos casos. La Defensoría se entera de un caso de una niña que está embarazada, aísla a la niña de su familia, amenazan a los padres, les dicen, si ustedes
quieren incitar a que la niña tenga al bebé, nosotros les vamos a iniciar un proceso judicial, a los médicos los amenazan, aíslan completamente, introducen a sus psicólogos y empiezan a lavarle el cerebro a la niña. En uno de estos casos, donde sucedió el aborto, no pudimos detenerlo. Los personeros de la Defensoría mataron al bebé, que ya tenía creo que 30 semanas, lo botaron en una caja de cartón y le regalaron un perrito a la niña. Le dije, este va a ser tu nuevo bebito. A ese nivel de deshumanización y de cinismo hemos llegado, y lamentablemente es lo que estamos viendo acá. Gobierno lanza campaña para contribuir a la prevención del embarazo no planificado en jóvenes. Noten, prevención del embarazo, como si el embarazo fuese nuevamente algo malo. Obviamente el embarazo no planificado no es apropiado, pero nuevamente son términos que se utilizan de manera engañosa. No vamos a reparar tanto en esto, podríamos analizarlo a fondo, pero por temas de tiempo voy a mostrarles algo que es muy importante acá. Para esta campaña para contribuir hacia la prevención del embarazo está CIES, Save the Children, una organización supuestamente cristiana, IPAS y Mary Stops. ¿Les suena? Bien, CIES es filial de la IPPF, International Planned Parenthood, y esta organización es la entidad pro aborto más grande de América, ¿ya? La mayor financiada, la más antigua. Tiene presencia en Bolivia hace más de 25 años. Y Mary Stops es la organización pro aborto más grande de Europa, con presencia en Bolivia igual hace alrededor de 15 años. Bolivia fue el conejillo de Indias del aborto en Hispanoamérica. Ningún otro país tuvo a la IPPF y a Mary Stops operando en su territorio al mismo tiempo. Actualmente sí, ya ingresaron en estos últimos años, pero en Bolivia teníamos ambas y tenemos a IPAS que vende instrumental médico e instrumental para el aborto. Bien, bueno, Open Society, el Banco Mundial, la Fundación Ford, Hewlett Foundation, Gates Foundation y lo que ya habíamos visto hace un momento. IPPF tiene 48,000 establecimientos en el mundo, 48,000 establecimientos de aborto, incluyendo los de CIES, en el mundo. McDonald's creo que tiene 35,000. O sea, estos señores facturan más que McDonald's promoviendo el aborto. Pero si esto fue el aborto, no promueve los métodos anticonceptivos. ¿Perdón? El CIES no te enseña a usar métodos anticonceptivos. Excelente pregunta, excelente pregunta. Métodos anticonceptivos, ¿sí? Sí, entiendo que también son abortivos algunos, pero hay otros como el de Red Bull, que es el doctor Rodríguez. Sí, sí. Sí, Ahora no sé si está con el Red Bull. pierdan cuidado. Usted revise los financiadores, van a encontrar a la IPPF, nuevamente, que es la abortista más grande, y cómo sí es su filial. Ustedes van a ver que 2 veces al año el movimiento 40 días por la vida organiza 40 días de rezo del rosario frente a CIES. Y estas personas, o sea, son jóvenes católicos, personas católicas que van durante todo el día, están orando, son quienes ven de cerca lo que está sucediendo. Muchas jovencitas que están queriendo abortar y van a CIES a pedir la interrupción, desisten porque hay personas rezando al frente y les dan consejo, les dan asistencia, trabajan conjuntamente con el CAM, con el Centro de Ayuda a la Mujer, que recibe este tipo de embarazos vulnerables donde el novio está queriendo presionar a la mujer para que aborte, o los papás están queriendo presionar para que aborte, o la mujer siente que tiene condiciones económicas desfavorables y, bueno, existen organizaciones católicas que están ayudando y ellos pueden constatar ampliamente el trabajo del CIES en estos temas de aborto, y este es un acápite que en este momento no voy a poder abrir porque requiere un análisis amplio, pero analicen el término
anticoncepción, contra la concepción, ¿sí? Existe un método que es anticonceptivo y es el condón, porque evita la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide. Porque cuando se unen ambos en la fecundación se da la concepción. Ese momento se llama concepción del ser humano. Entonces, un método que no permite que el espermatozoide y el óvulo se unan es anticonceptivo, ¿sí? La mayoría de los métodos que se promueven son contraconceptivos. Una vez que se ha producido la concepción, matan a ese bebé, ya sea al día siguiente, la píldora al día después, o otras inyecciones que a la semana, al mes, a los 2 meses, empiezan a matar, a desalojar a ese bebito. Lo que hemos visto en el concepto de aborto es el desalojo forzado del bebito del vientre de la mujer. Bien, el financiamiento en Bolivia. En 2018 se lanza, recuerden un poco, el nuevo sistema, el nuevo código del sistema penal en Bolivia. Un nuevo código que tenía un capítulo entero sobre la despatriarcalización que tiene que ver con la ideología de género. Más bien no se aprobó ese código, pero despenalizaba el aborto por todas las causales: pobreza, por daño emocional de la mujer. O sea, una mujer podía decir: estoy deprimida, me siento triste, siento miedo, y ok, aborto. Despenalizaba todo. Y ese año en Bolivia, más bien desde el 2014, se invirtió $6.356.294 en promoción del aborto. El año 2018, $17 millones. ¿Cuántas mujeres están muriendo por el cáncer de cuello uterino? Y busquen las cifras de cuánta plata se está financiando para combatir el cáncer de cuello uterino, que mata más mujeres que el supuesto aborto clandestino acá. Y noten la cifra grosera de dinero que se está invirtiendo para promover estas agendas. Bien, no vamos a revisar ya esto. Solo un dato importante que hay que conocer. Los tratados internacionales defienden la vida prenatal. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se llama Pacto de San José de Costa Rica, artículo 4 defiende el derecho a la vida, y en el artículo 1 dice, o el inciso 1 dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La legislación internacional está a favor de la vida. Lo que están haciendo estos grupos es torcer y omitir algunos derechos. Bien, habíamos visto que ser pro vida es una decisión valiente. ¿Por qué? Porque implica enfrentarse a estos organismos, a estas fundaciones. Si tú te declaras pro vida en tus redes sociales, ¿qué es lo primero que te van a decir? ¿Alguien le ha pasado? ¿Qué pasa cuando compartes una publicación de 40 días por la vida o pro vida? Te dicen: eres un antiderechos, eres un ultraconservador, eres una persona fascista, de ultraderecha. Te empiezan a insultar. Y mucha gente, por miedo a ese rechazo, dice: mejor no, seré políticamente correcto y mejor me callo y no digo nada. Es decir, que se requiere mucho valor, no solamente en nuestro círculo social, sino porque te expones. Si vas a un medio de comunicación, actualmente nosotros no tenemos entrada a los medios de comunicación porque somos supuestamente antiderechos. No podemos ir a anunciar una marcha por la vida y la familia. No nos dan cobertura a los medios de comunicación, salvo alguno que otro periodista. Postdata, por ejemplo, siempre nos abre las puertas. Pero los demás nos dicen: no podemos por lineamiento del Ministerio de Comunicación. Bien, se requiere ser valiente porque los medios, las películas, los artistas también están con esa mentalidad. Miley Cyrus, una artista muy conocida para los jóvenes, dijo que el aborto es salud sexual para la mujer. Abortion is healthcare. Salía en una de sus publicidades y ella salía mordiendo una torta que decía: aborto es salud, ¿no? Y hay la gran mayoría de los artistas musicales y de artistas de Hollywood están a favor de esta agenda del aborto. Por eso es que muchos jóvenes tienen miedo, porque realmente se enfrentan a perder la validación y la aceptación social de sus pares.
Bien, un segundo tema es la identidad imborrable. No sé cómo vamos con el tiempo, creo que hemos... Ok, muy bien. Entonces, por eso es ser valiente. Requiere enfrentarse a los medios de comunicación, a la hegemonía educativa, a los gobiernos, a las leyes actuales, requiere enfrentarse al entretenimiento, a los artistas actuales, a los mainstream, a las películas, a las series, a los influencers principales en este momento. Así que para pararse uno y decir yo soy pro vida, realmente tiene que estar lleno de hidalguía y estar preparado para las represalias. Inclusive en muchos casos, como vimos con los médicos, puedes perder tu trabajo. A ese médico que denunció eso públicamente, ya empezó la persecución. Hace un tiempo hablamos con unas mujeres que son responsables de los partos en el campo, se llaman las matronas, y son mujeres campesinas de Pollera. El 2017 pasó esto. Las conocimos y ellas nos dijeron, el aborto en el campo está mal visto, es maldición para nosotros. Nosotros no permitimos el aborto en el campo. Y nosotros dijimos, qué bien. La cosmovisión andina indica que el aborto es algo negativo. Entonces, daremos conferencias, que la gente conozca su postura. Las llevamos a dar conferencias y personeros del gobierno se enteraron de que estas señoras estaban enseñando de que el aborto era malo. Las contactaron y nunca más volvieron a contestarnos el teléfono. Jamás pudieron volver a pronunciarse en contra del aborto y actualmente el discurso indigenista es que en la época precolonial, aquí vivíamos en diversidad, igualdad, inclusión, todos bailando, cantando el kumbaya y abortando alegremente a nuestros hijos, que era parte de nuestra cultura ancestral. Eso es lo que se está enseñando actualmente. Cuando el aborto es algo que no se veía de ninguna manera como algo bueno, y en eso coincide con nuestra cultura occidental cristiana, en el sentido del respeto a la vida, que al final lo vamos a ver cuando revisemos qué tiene de apostolado el tema pro vida. Bien, vamos a introducirnos en el tema de identidad imborrable. Ser pro vida es defender la verdad sobre la identidad del ser humano, un factor importante dentro de la identidad. Es defender la verdad desde la ciencia, desde la filosofía, pero también desde la doctrina, desde la teología, como lo vamos a ver al final. Pero las principales herramientas del Provida son la ciencia y la filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros no solo incidimos dentro de la iglesia en charlas como esta, nosotros vamos a la asamblea legislativa, vamos con nuestro rosario, por supuesto, vamos con nuestra Biblia, con nuestro catecismo, sí, y los llevamos acá también en el corazón. Pero cuando hablamos con muchos diputados que son ateos, agnósticos o que están muy perdidos, tenemos que hablarles en términos científicos. Decir, esto dice la embriología, esto dice los libros de desarrollo humano, esto dice la filosofía desde el derecho, desde la antropología, desde la ontología del ser humano. Tenemos que munirnos de esos argumentos para planteárselos. Entonces, ser pro vida es defender la verdad desde la ciencia y la filosofía. Básicamente, enseñar que la identidad humana es inmutable. Nuevamente, la ciencia enseña que desde el momento de la concepción, nosotros venimos con un ADN diferenciado. Ya enseguida vamos a avanzar en esto, pero bueno, creo que el gráfico lo explica, ¿no? Desde el momento de la fertilización, se forma un ovocito, luego un cigoto, luego una mérula, luego un blastocito y un embrión. Y tenemos a un ser humano con toda la información genética que nos diferencia de cualquier otra especie. Las feministas les van a decir que no, que es un conjunto de células nada más. Bueno, habrá que preguntarles si conocen lo que es una célula totipotente y lo que es una célula con ADN humano, con genoma humano. Eso no es cualquier tipo de célula. Y bueno, por otra parte, desde la filosofía, ¿no? Para la filosofía, para Platón, para Aristóteles fundamentalmente, había o existe la vida vegetativa,
la vida animal y la vida humana, desde un punto de vista filosófico. El hombre es sustancia individual de naturaleza y esencia racional que subsiste en sí mismo. Hombre, sustancia individual que no se puede dividir, de naturaleza y esencia racional que subsiste en sí mismo. Ya la filosofía, por sus propios medios, logra identificar rasgos que diferencian a la vida humana de la vida animal y la vida vegetativa. Bien, vamos a revisar de manera muy sucinta la teoría celular desde la biología. Básicamente, la célula es la unidad básica de la vida y toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Es decir, de una célula humana no puede surgir una célula animal perruna, o canina, o felina, o vegetal. De una célula humana sale otra célula humana. Las feministas te dicen que es un conjunto de células hasta la semana 12, hasta la semana 15, y después, semana 15 y un segundo, mágicamente se convierte en célula humana. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? La teoría celular indica que no muta. Nuevamente es una condición inmutable la humanidad del ser humano. Bien, célula de la misma especie. La célula embrionaria está viva, se desarrolla, se multiplica y se divide y procede de otra célula, procede de la singamia. ¿Dónde está? Modulación. Aquí, okay. La singamia o fusión del núcleo de los gametos. Esto sucede acá y nuevamente es una célula humana procede de otra célula humana. Bien, esto era desde el punto de vista, de la teoría celular. Ahora, desde la genética se dice, desde el instante mismo de la concepción, el embrión humano posee un cariotipo completo de 46 cromosomas humanos. Es decir, que pertenece a la especie humana porque éste contiene todos los genes característicos de la misma. ¿Sí? Desde el momento de la concepción, desde el segundo 1 de la unión de óvulo y espermatozoide, ese ser contiene 46 cromosomas humanos desde el punto de vista genético, que son todos los genes característicos de la especie humana. Está conformado por células madres totipotenciales. No es una célula común, no es una célula de una uña, de una pestaña, de un ojo, es una célula totipotente, que son células especializadas capaces de formar un individuo completo, a diferencia de los espermatozoides u óvulos. Las feministas dicen, no, matar a un embrión es lo mismo que matar un espermatozoide o un óvulo. Falso, totalmente falso, de falsedad absoluta. Esta célula posee información genómica o carga genética distinta a la de sus progenitores. Sus cromosomas son distintos a los de sus progenitores, eso se llama huella genética. Saben que todos tenemos una huella digital única, irrepetible, ¿verdad? Cada ser humano posee una huella genética, un ADN distinto del de su papá y del de su mamá. Eso se produce igual en el momento de la concepción, cuando se unen los 46 cromosomas. Posee telómeros muy largos, lo que indica que es un individuo extremadamente joven. Es decir, en esta célula, si tomas los telómeros, puedes detectar el grado de madurez o la edad de esta persona. Bien. Adelante. Se parece a su padre, que sí que algunas características. Bien. No. Uno, compartimos el ADN humano, primer punto importantísimo. O sea, lo que nos hace especie, 2 ojos, una nariz, una anatomía, eso lo compartimos. Ahora, hay rasgos físicos que sí se transmiten genéticamente, la altura, el tamaño, la tez, y también existen aspectos temperamentales. Dentro de lo que se llama personalidad hay 2 elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento es genéticamente transmitido. El carácter es adquirido por medio del ambiente. En el temperamento, muchos niños
tienen el temperamento de sus abuelitos. Muchos dicen, ¿no? Tu abuelita era así, tenía estos gustos, se quejaba de la misma manera o tenía ciertas aficiones y el nieto hereda o del papá o de la mamá. Existen elementos tanto fisiológicos como caracterológicos, digámosle así, que se transmiten de generación en generación o a veces saltan una generación o dos. Pero bueno, en todo caso de lo que estamos hablando es que el conjunto de la información que tiene ese bebé y particularmente alguna información cromosómica particular es única y repetible. Nuevamente, sus huellas digitales, si ustedes profundizan sobre la teoría celular van a ver que en los cromosomas está dictado todo el desarrollo físico del ser humano. ¿En qué momento nos van a empezar a crecer, nos va a empezar a crecer más pelo? ¿A qué edad se nos va a caer el pelo si es que tenemos un factor de calvicie? ¿A qué edad vamos a empezar a desarrollar obviamente el tema de la pubertad, de la adolescencia, etcétera? ¿A qué edad vamos a empezar a envejecer? Toda esa información que es peculiar, que es individual y singular en cada persona, está provista en lo que se denomina la huella genética de cada ser humano, como lo habíamos visto. Bien, otro factor importante es la individuación. Lo que nos identifica como individuos es nuestra condición genética, nuestra pertenencia a la especie humana está presente desde el instante de la concepción biológica y genéticamente. Individuo significa que no se puede dividir. Cada persona es un ser único e irrepetible. Si sumamos el conjunto de los factores bio, psico, sociales y espirituales de un ser humano, vamos a tener una persona singular. Por supuesto, si analizamos a la humanidad como conjunto, vamos a ver ciertos rasgos particulares, pero vamos a detectar que los bolivianos tenemos cierta idiosincrasia y ciertos rasgos distintos de los europeos. Y luego si nos acercamos más a Bolivia vamos a ver, ok, acá los orientales son distintos de los andinos. Y si nos vamos más cerca vamos a decir, ok, ¿qué pasa en La Paz? No es lo mismo nacer en los Yungas que nacer en la provincia de Inquisibi. Ok, vamos más cerca, vamos a esta escuelita, vamos a ver que dentro de una escuela, en una población, somos distintos. Y luego nos vamos a una comunidad y vamos a ver, dentro de esta comunidad, oye, hay gente muy distinta. Y luego nos vamos a una familia y nos vamos a dar cuenta que ni siquiera los hermanos que han sido criados toda su vida juntos son idénticos en carácter, en temperamento, ¿no? Entonces, eso se llama individuación. Llegamos a un ser humano que es único e indivisible, que por su condición de singularidad radical no se puede confundir con otro. Bien. Se los presento a este señor. Él es el padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune. Él dio origen a uno de los movimientos católicos que actualmente defienden la vida. Y él nuevamente es el fundador y el desarrollador de la genética moderna. Y él dice, no se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Si el ser humano no comienza con la fecundación, no comienza nunca. A él tenían que darle el premio Nobel y le dijeron, antes de nominarlo, mira, te vamos a nominar, pero tienes que dejar esa postura provida, ¿no? En este momento no es políticamente correcta. ¿Y saben qué dijo? Quédense con su premio. Y bien, vivió toda su vida ayudando a los niños con síndrome de Down, hasta el último día que estuvo en la Tierra. Bien. Nuevamente tenemos una identidad imborrable desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la teoría celular, desde el punto de vista de la individualidad o la singularidad de cada ser humano. También ser pro vida significa que las dos vidas importan. Hasta acá nos hemos enfocado en el niño, en el bebito, en lo que le está pasando con las políticas, con el cambio cultural a ese bebé, pero es importante saber que ser pro vida no solamente tiene que ver con defender al bebé, tiene que ver con defender a la mamá, que muchas veces es manipulada
y engañada y abandonada después del aborto. A las organizaciones feministas les encanta promover el aborto, les encanta desinformar, aislar a la mujer que aborte y después de que aborte, si te he visto, no me acuerdo. Realmente eso es lo que está pasando. Hace unas semanas yo tuve una reunión en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y les dije sobre este tema porque ellos reciben casos diariamente de mujeres que han abortado, de mujeres que están siendo presionadas para abortar, y coincidieron en que los grupos feministas te orillan al aborto, les presentan a las mujeres el aborto como la única opción posible, la única opción razonable, cuando en realidad hay muchas otras opciones, y una vez que proceden al aborto las dejan ahí traumatizadas y ya se olvidan completamente de ellas. Bien, decimos que las dos vidas importan. Ser pro vida, perdón, se configura un poco esto, ser pro vida es ser pro igualdad, ¿ya? Es creer que la vida de la mujer es tan valiosa como la vida del bebé concebido. Creemos que la vida de ambos es igual en dignidad y en valor. Ser pro vida nuevamente es ser pro mujer. Promovemos la dignidad de la mujer. Cuando se es pro vida no se puede pensar solo en la vida del concebido, sino también en la vida de la mujer embarazada. Salvar a la mujer embarazada de los azares de un futuro incierto y traumático. El mejor ejemplo es el CAM, el Centro de Atención a la Mujer, el Centro de Ayuda a la Mujer. El CAM da asistencia material, da asistencia médica, asistencia legal, asistencia psicológica y asistencia espiritual a las mujeres que están queriendo abortar y que deciden no hacerlo. Si necesita ropita, si necesita conseguir trabajo, si necesita apoyo psicológico y se necesita fundamentalmente apoyo, sanación espiritual, porque hay muchas mujeres que ya han abortado varias veces y están bastante traumatizadas, el CAM les ofrece apoyo. Bien, vamos a ver lo que está pasando con el empoderamiento. Les decía que íbamos a profundizar un poquito en esto. Lo que está sucediendo no se entiende bien para muchos investigadores si tiene que ver con empoderamiento o con una crisis. El futuro de las mujeres para 2030. El 45% estarán solteras y sin hijos según un estudio. El 45%, casi el 50% de las mujeres que ya han pasado la edad de procreación, sabemos que la mujer tiene un reloj biológico a diferencia del hombre, la mujer nace con una cantidad de óvulos determinada, son alrededor de 300 óvulos para toda su vida. Los hombres, ¿con cuántos espermatozoides nacemos? No nacemos, ¿verdad? Los generamos constantemente. En cada eyaculación echamos millones de espermatozoides. Es decir, no somos iguales físicamente, ni en nuestra potencialidad reproductiva. Bien, este es un dato importantísimo. Muchas mujeres se están quedando solteras y sin hijos, y se están desencantando porque el verso del feminismo es postergar la maternidad, primero ser profesional, primero alcanzar el éxito en tu trabajo, primero viaja por el mundo, ten perrijos, y eso te va a dar la felicidad. Y eso nos vendían a los hombres hace décadas atrás. En el siglo pasado, al hombre se le vendió la idea de éxito laboral y académico. Tú tienes que ser muy exitoso, ganar mucha plata y vas a ser un hombre respetado. Pero los hombres encontraron que eso era un fraude, que el entregarse apasionadamente a su trabajo no compensaba el éxito con su familia. Podían ser hombres muy exitosos, multimillonarios, pero tener un hogar roto, hijos que no les hablaban, hijos que no les tenían ningún respeto, que no los reconocían como autoridad y que no les tenían ningún cariño. Y muchos hombres se dieron cuenta de esto. Yo particularmente estudié psicología organizacional, me fascina esa área y ahí se estudia todo el daño que le hicieron a los hombres vendiéndoles la idea de que el éxito material y económico o académico o laboral es el éxito más importante que puedes alcanzar. Realmente se les enseña a partir de un estudio profundo que el éxito familiar es tan o más importante que el éxito laboral y que el hombre tiene que mantener ese equilibrio entre el trabajo y el hogar. Y lo propio con la mujer.
Es un error, un craso error, venderle a la mujer la idea de que tiene que ser licenciada, luego maestría, luego el doctorado. Por supuesto no está mal que la mujer estudie, que se supere, pero venderle la idea de que ese es el principal éxito y ese reconocimiento la va a llenar, cuando en realidad la va a dejar sola, porque muchas mujeres se están quejando actualmente, quizás escucharon, Jennifer Aniston, por ejemplo, dijo, no, yo no quiero tener hijos, y bueno, estaba feliz hasta que le llegó la menopausia y después dijo, ¿por qué nadie me dijo que esto era irreversible, que ya no tengo óvulos? Que incluso quiso hacerse implantar óvulos, pero lo evidente si te haces implantar un óvulo es que ese hijo ya no es tuyo, tiene el ADN de otra mujer. Estás fungiendo como una especie de vientre de alquiler, ¿no? Entonces, muchas mujeres están llegando decepcionadas y se están desencantando del feminismo. La felicidad, la clave está en las relaciones saludables y cercanas. El estudio más grande sobre felicidad dice la clave está en las relaciones saludables y cercanas, dice un estudio de la Universidad de Harvard. ¿Dónde tenemos los seres humanos o dónde desarrollamos las relaciones más profundas, más significativas y más largas? Es en una familia, tanto en la pareja como en la relación de la madre con su hijo. Es un vínculo que permanece el resto de la vida y le están privando a la mujer de esto. Consecuencias. Las mujeres consumen entre 2 y 3 veces más antidepresivos que los hombres. Se están atiborrando de antidepresivos las mujeres, particularmente en Europa. Y otra consecuencia, las mujeres son las más enganchadas a los ansiolíticos. Te atiborran a pastillas en vez de tratar el problema. Ansiolíticos y antidepresivos para tratar la ansiedad y la depresión son los grandes males y la gran epidemia actual en las mujeres. Y esto no se está promoviendo, no se está mostrando en los medios de comunicación. De hecho, se está mostrando esto como un éxito de las mujeres, de que las mujeres van a llegar solteras, empoderadas y no se van a casar, no van a sufrir la opresión del matrimonio ni de la familia tradicional, pero la realidad es que las mujeres que están llegando a esa edad realmente están sufriendo. Ahora bien, obviamente aquí hay una excepción, toda regla tiene sus excepciones. Tenemos mujeres que tienen una vocación religiosa, que tienen una vocación célibe y que disfrutan mucho casarse con Jesús y servir de esa manera, pero estamos hablando de la vocación del matrimonio, de quienes tienen esa vocación y esa vocación es frustrada porque la cultura y la política desinforman a las mujeres y las dejan en una condición realmente terrible. El síndrome postaborto lo vamos a revisar de manera muy sucinta. Es un conjunto de síntomas físicos, psicológicos y emocionales que una mujer sufre tras un aborto. Los síntomas emocionales y psicológicos. Se argumenta que las mujeres pueden experimentar síntomas como depresión, ansiedad, sentimiento de culpa y tristeza. Nuevamente, eso nos remite a los ansiolíticos y antidepresivos. Reacciones físicas y de conductas. Incluyen alteraciones del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, consumo de alcohol y drogas e incluso autolesiones. Trauma y duelo. Se entiende como un trauma, como un proceso de duelo o pérdida del hijo no nacido que se manifiesta en pesadillas, culpa, la evitación de situaciones relacionadas. Impacto a largo plazo se sugiere que puede llevar a problemas de salud mental a largo plazo, como problemas de pareja, dificultades para tener futuros hijos o incluso un mayor riesgo de tipos de cáncer. Nuevamente, nos importan las dos vidas y nos importan profundamente las vidas de las mujeres. Y por último, ser pro vida es un apostolado. Vamos a revisar ciertos documentos. La encíclica Humanae Vitae de Pablo VI condena el aborto porque lo considera un crimen abominable, un acto que usurpa la autoridad de Dios sobre la vida. La encíclica reafirma la enseñanza católica sobre la santidad de la vida desde la concepción. Nuevamente, fe y razón, como decía San Juan Pablo II, son dos alas que nos elevan hacia la contemplación de Dios. La fe no está peleada con la razón. En última instancia, la fe termina afirmando lo mismo que la filosofía y la ciencia descubren en su propia sede racional.
Otro aspecto, condena el aborto. Humana Vitae describe el aborto como un crimen abominable junto con el infanticidio y establece que se debe proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. El fundamento teológico. La encíclica se basa en la idea de que Dios es el autor de la vida y que la intervención humana en la reproducción que destruye la vida va en contra de su plan divino. La enseñanza católica reafirma la oposición tradicional de la Iglesia a las formas de control de la natalidad artificial, incluyendo los anticonceptivos y el aborto, y promueve la regulación natural de la natalidad como la forma moralmente aceptable para la pareja. La directora del CAM, Melissa Carmona, ha fundado una organización, creo que se llama Family Care, que promueve el método Creighton. ¿Escucharon? Es un método natural donde la mujer empieza a conocer sus propios ciclos y empieza a, en base a esa información, dosificar el tema de sus contactos para poder, entre comillas, planificar el tema de la vida, siempre abriéndose hacia el diseño divino, abriéndose hacia la vida, pero siendo sabia, obviamente, con sus tiempos y conociendo su propio organismo, su propia fisiología, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante señalarlo. También, dignidad humana, se argumenta que la transmisión de la vida es una parte esencial de la dignidad del matrimonio, que el aborto y la anticoncepción artificial atentan contra esta dignidad. Ahora, otra encíclica, Evangelium Vitae, de San Juan Pablo II, condena el aborto como un grave mal, calificándolo como delito abominable, que implica la eliminación deliberada de un ser humano desde la concepción hasta el nacimiento. Nuevamente, los conceptos que vemos en la filosofía y en la ciencia confluyen con los conceptos que vemos desde la teología. La encíclica aborda la crisis del sentido moral, que según el texto permite justificar el aborto y defiende la inviolabilidad de la vida humana. La vida humana no se negocia, la vida humana no se debate, la vida humana no está sujeta a políticas, a lo que diga el ministro de Salud, a lo que diga una ley. Es inviolable la vida humana, incluso las que son de seres más débiles o están en situaciones de dificultad. Bien, la vida humana es sagrada, reafirma el valor y carácter inviolable de cada vida humana desde sus inicios. El aborto es un acto grave. Esto es sumamente importante. El aborto se define como la eliminación directa y deliberada de un ser humano en su etapa inicial y se denuncia la terminología que intenta ocultar su verdadera naturaleza como interrupción del embarazo. Ya el Papa Juan Pablo II estaba denunciando la introducción de este tipo de conceptos. Y para finalizar, ya nos habla de una crisis moral en la sociedad, nos habla de que somos incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Nos plantea los argumentos contra el aborto, eugenesia. ¿Qué significa eugenesia? Significa bueno y genesia viene de genes, los buenos genes. Los movimientos eugenésticos eran o más bien parecidos a los movimientos nazis. Los nazis decían que ellos tenían genes buenos, genes superiores a los demás. Y muchos movimientos proabortistas son eugenésicos actualmente, porque te dicen aborto por pobreza, es decir, van a ser pobre, mejor lo matamos. Aborto por síndrome de Down, van a ser con Down, lo matamos en el vientre. Aborto por algún defecto que tenga físico, no, tiene un defecto, no tiene dignidad, hay que reventarlo en el vientre. Es la triste realidad. Esos movimientos se están tornando en movimientos eugenésicos. Obligación de oponerse a las leyes injustas. Establece que toda ley que legitime el aborto es intrínsecamente injusta y por lo tanto los legisladores tienen la obligación de oponerse a ella y buscar formas de limitar sus daños mediante la objeción de conciencia. Y por último, realiza una llamada a la acción y a la reconciliación. La encíclica exhorta a la sociedad a actuar para defender los derechos fundamentales y llama a quienes han abortado a buscar el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Esto es sumamente importante. No nos llama simplemente a rezar, que está muy bien, a enseñar doctrina, a actuar dentro de nuestras parroquias o a reflexionar sobre esos temas teológicos, sino nos llama a actuar
tanto en nuestras parroquias, en nuestros movimientos eclesiales, en nuestros movimientos laicales, como en la sociedad en su conjunto. La familia es el principal ministerio de salud. La familia es el principal ministerio de salud, de educación, el principal ministerio de desarrollo humano. La familia, como se lo ha enseñado muchas veces, es la primera iglesia doméstica que tiene todo ser humano. Es el primer lugar donde evangelizamos, es el primer lugar donde damos catequesis, y los responsables de eso son los padres. El primer factor de protección para el aborto, y eso está comprobado por estudios, es una familia funcional. Una familia donde una niña recibe el influjo de un padre que lidera, un padre que es responsable, que cumple sus 4 roles: provee económicamente y materialmente a su hogar, provee educativamente, provee afectivamente y emocionalmente, y fundamentalmente provee espiritualmente y moralmente. El padre transmite la fe a sus hijos. Cuando un padre transmite esa fe, esta niña y este niño crecen con una idea totalmente clara de lo que es la dignidad de la vida humana, de lo que es el respeto al prójimo, y por supuesto no va a estar embarazando a su novia, ni menos aún haciéndola abortar. Y una mujer antes de abortar va a hablar con su mamá o con su papá porque va a tener ese vínculo de confianza con ellos. Es un factor de protección nuevamente. Y bueno, ser pro vida es ser pro familia, porque nuevamente este débito no nace en una burbuja aislada, nace en el seno de una familia y tiene que nacer en el seno de una familia. Acá una última reflexión que es importante. Estamos llamados a la acción primeramente en nuestra familia, pero antes de eso a nivel individual. Tenemos que informarnos, tenemos que formarnos y que tenemos que tomar acción a nivel personal. No podemos esperar que otras personas lo hagan. Es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad de actuar como personas. Una vez que nosotros estamos informados y formados, podemos pararnos en la escuela de nuestros hijos de decir: yo no quiero que se introduzca el término interrupción del embarazo. Yo me pongo por esta razón científica, por esta razón filosófica, y si estamos en un colegio de convenio, en un colegio católico, decir por esta razón teológica, ¿no? Yo me opongo. Pero si estamos desinformados y si no estamos formados, no podemos hablar. Igual, para hablar con nuestra pareja, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestros primos, con nuestros amigos, necesitamos estar informados y formados. Así que es una gran responsabilidad primero individual. Ahora bien, cuando ya hemos vencido ese límite, cuando hemos podido dedicar tiempo a prepararnos, tenemos que influenciar primeramente a nuestra familia nuclear, luego a nuestra familia extendida, luego a nuestra comunidad, hablar con la señora de la tienda, con el zapatero, con las personas cercanas de nuestra comunidad, con el presidente de la Junta de Vecinos, decir: haremos esto, haremos una campaña de concientización pro vida en la plaza, en la parroquia, haremos más charlas de esto, invitaremos a las personas del CAM, 40 días por la vida, que nos narran sus experiencias. Eso es tomar responsabilidad sobre nuestras acciones. Eso es realizar un apostolado pro vida. Pero ahí no acaba la cuestión. Una vez que influenciamos en nuestra comunidad, podemos influenciar en el trabajo, en la escuela, podemos influenciar incluso desde abajo hacia arriba a las instancias políticas y legales. Eso hacemos en la Plataforma por la Vida y la Familia. Sin ser políticos, nosotros vamos donde los diputados y les decimos: muy bien, señores diputados, les toca legislar, aquí tienen su proyecto de ley para defender la vida y la familia, aquí está todo redactado conforme a la legislación internacional, a la legislación nacional. Eso lo hacemos como ciudadanos y como creyentes. Esa es nuestra responsabilidad y no es algo que tenga que ser ajeno o que tenga que verse como algo lejano. Todos podemos ejercer influencia, incluso cuando muchos de nosotros en Plataforma estamos haciendo ese trabajo, a veces necesitamos de ustedes, a veces tenemos que presionar a los políticos marchando, porque los políticos se mueven cuando ven votos, ¿no? Ven gente y dicen: esto me conviene. Entonces nosotros tenemos que movernos y mostrar 100,000, 200,000 personas marchando.
Y los políticos van a decir, ok, sí, yo soy pro vida, te van a decir. Lamentablemente es así, eso lo hemos visto nosotros en la anterior legislación y lo hemos visto con muchos políticos actuales. Muchos diputados han dicho, sí, yo soy pro vida, voten por mí. Han llegado, les hemos llamado para coordinar, nunca más contestaron. Es la triste realidad de lo que vivimos, pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Así que les animo fervientemente a ser providas y a optar por esta opción valiente en este tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Edgar. No sé si hay consultas, alguien quiere dar una opinión. Una pregunta. ¿Qué hacemos si conocemos a una persona que es homosexual, que es compañero de la colegio, que es un muchacho que ha salido profesional, que lo has visto en la lo que cabe, porque no vives con esa persona, pero que está interactuando, es una persona que no es un criminal, ha terminado su carrera, es una persona educada, que viene a tu casa y te visita, te escucha. ¿Qué hago con esa persona? ¿La voy a disciplinar? ¿La voy a dejar de organizar? Excelente. O sea, yo sinceramente, señor, o sea, yo a esta persona le tengo estima. Por supuesto. ¿No? Y hay una relación de amistad, es un buen muchacho. Y no soy quien yo para juzgar si él ha querido ser homosexual, si él ha querido hacer, no sé. Yo siento que, es decir, tener a una persona así, no significa que también tiene una lepra. Por supuesto. No, entonces, ahí por ejemplo tengo una gran duda que quería preguntar. Otra pregunta que quería preguntar es, ¿qué pasa con aquella niña, jovencita, persona adulta, más adulta, que es violada por una persona, o violada en serie, o en su familia, su hermano, como haya sido la circunstancia, ¿no? O sea, yo misma no me imagino que debe servir una persona que viva eso, es muy doloroso. Es algo que uno respeta, es algo que duele demasiado. Solamente esa persona, me imagino, que vive su situación. Entonces nosotros, por lo menos nosotros, ¿no? Siento que yo no tengo tampoco ningún derecho de decir nada al respecto. Simplemente apoyarla. Ahora, es muy complicado, ¿sabe por qué? Porque en este momento de ayudar, usted puede ayudar, pero muchas veces necesitan unas ayudas monumentales, que tal vez no las tienen, y no desde la parte psicológica, la parte económica. Exactamente. Pues son, ¿quién toma ese error? Porque tal vez no sabe decirle, no aborda, ¿verdad? Tiene atrás todo un monstruo, ¿qué hace con el monstruo? Exactamente. Muchas gracias por las dos preguntas muy importantes. Imagino que reflejan el sentir de muchas preocupaciones que tenemos. Vamos a responder a lo primero. ¿Cómo vemos a los homosexuales desde la Iglesia? El Papa León XIV decía hace poco más de un mes, todos son bienvenidos, pero no todo es bienvenido a la Iglesia. Eso es importante. La Iglesia no puede cerrar sus puertas a absolutamente nadie. Y hubo hace unas semanas una procesión LGTB en el Vaticano. Entraron con sus banderas arcoíris al Vaticano. Y el Papa dijo ahí, todos son bienvenidos a la Iglesia. Todos pueden conocer a Jesús. Todos pueden conocer la verdad. No podemos cerrar las puertas a absolutamente nadie. Y al homosexual hay que recibirlo con empatía, con cariño, con afecto, con comprensión. Hay que contenerlo, porque el homosexual llega a la iglesia con muchos traumas. El homosexualismo parte de factores psicosociales. Son 3 factores principalmente. Por supuesto que pueden haber excepciones y más factores, pero principalmente se maneja un triángulo en la homosexualidad. Madre excesivamente autoritaria o madre castrante. La típica madre que no deja que el niño tome decisiones. Esa madre produce que el niño crezca con una profunda inseguridad hacia su propia masculinidad, porque lo está controlando permanentemente, lo está
castrando, psicológicamente, ¿no? Emasculando, se dice. El segundo factor, padre débil o ausente. Cuando el padre no está, por supuesto, el niño no tiene un referente directo de lo que es ser hombre y no va formando su carácter, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y cuando el padre está presente pero es débil, hay padres que son como un niño más en la familia, ¿no? Es el hijo mayor de la mamá se convierte en la matriarca, empieza a manejar el hogar y el niño crece con ese ejemplo de un padre débil, que es timorato, que no ejerce autoridad, que no lidera y se confunde en su identidad. Y el tercer factor es violación, que está presente en el 99% de casos de homosexualismo. Violación en la infancia, abuso, que cuando se conjuga con el padre débil y la madre fuerte o autoritaria, generalmente produce homosexualismo. A eso se le llama factor de riesgo en la epidemiología, ¿no? Son factores de riesgo: violación en la infancia, madre castrante, padre débil. Son factores que se van nuevamente conjugando y que pueden dar lugar a la conducta homosexual. No necesariamente van a causar directamente, pero sí van a condicionar o van a influenciar la conducta homosexual. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que tiene esta condición y que está generalmente sufriendo porque más allá de todo el discurso bonito, de la parafernalia, de la diversidad sexual, del orgullo sexual, cuando uno habla, porque en plataforma hemos recibido muchísimos casos, tenemos gente pro vida y pro familia que es homosexual, cuando conoces a estas personas, ves corazones rotos, ves experiencias familiares traumáticas, madres que realmente eran abusivas o padres igual abusivos. El tema de las violaciones dentro de la familia, fuera de la familia, de tíos, primos, abusos. Entonces, cuando te enfrentas a todo eso, tienes que ser empático, acoger a la persona. Y acá vale una enseñanza de Jesús. Cuando la mujer adúltera es presentada ante Jesús, perdón, un segundo por favor. Está allá. Voy a apagar eso. Perdón un segundo. Bien, voy a apagar.